Y después me pueden hacer las preguntas que quieran. Me pueden preguntar sobre mis libros, sobre mi proceso de escritura, sobre si es fácil, si es difícil escribir, publicar en México, todo lo que ustedes me quieran preguntar, con todo gusto. Pues estoy aquí, viajé, llegué hoy, justo para esto, para que ustedes me puedan preguntar lo que quieran. Sé que algunos de ustedes también son colegas escritores, están aquí, gente que se dedica a escribir literatura para jóvenes, que está iniciando, que ya tiene algunos libros, entonces me da muchísimo gusto tenerlos a ustedes. Entonces me siento como en familia. Bueno, aquí eso lo que está pasando atrás es solo adorno, pero son algunos de las portadas de mis libros que se han publicado. Bueno, yo llevo 17 años escribiendo literatura infantil y juvenil, no crean, soy como años, algunos dicen que soy vampiro, pero ya hace mucho tiempo, a veces llegan así como señores y me dicen, ay, es que yo leí cuando estaba en la primaria un libro, y digo, ay, pues qué edad tengo, o sea, ya tan viejito soy que este señor ya llega con su niño y resulta que me leyó en la primaria y el señor dice, ay, señor, no que sea exagerado. Pero bueno, sí llevo ya bastante tiempo escribiendo literatura infantil y juvenil, y yo inicié, bueno, profesionalmente, ¿no? Porque yo empecé a escribir desde que era la primaria, tenía mis cuadernitos que escribía y los escondía para que mis hermanos no se dieran cuenta que escribía. Hacía yo mis libros, claro, se dieron cuenta y se burlaban hasta que se cansaron. Pero profesionalmente, yo mi primer libro lo escribí, lo publiqué cuando tenía 24 años. Y en general todos mis libros son para niños y para jóvenes. Algunos de mis libros tengo yo la fortuna, como dijo Fernando, que se han traducido a otros idiomas, cosa que a mí me sorprendió también, al francés y al holandés. Aunque yo, además de ser escritor de literatura, soy guionista de televisión, llevo también los mismos años, un poquito más, 18 o 19 años escribiendo guiones de televisión, y digamos que eso es para pagar la renta y para vivir, y los libros son pues una pasión, es un gusto para hacer. He escrito muchas cosas de televisión, algunas cosas son muy vergonzosas para decírselas, entonces, así bueno, he escrito desde sketches cómicos así súper feos de Azteca y cosas así como que uno hace para ganar dinero, he escrito telenovelas, los villanos son muy divertidos de escribir, y bueno, he escrito una cantidad de cosas así como muy feas, hasta cosas, el canal donde se hizo muchísima, eso bueno, me gustó porque eran cosas más educativas, cápsulas y todo eso, pero escribí como 300 cápsulas de un programa que se llama Escuela para Padres, entonces eran puras cosas así de que alergia del pañal, diarrea de tu bebé, todo eso tenía yo que escribir. Yo dije, bueno, estudiar literatura y terminar escribiendo una cápsula de diarrea de tu bebé, hay que vivir y hay que escribir, y entonces yo dije, pues bueno, esa es parte de mi trabajo. Entonces les voy a explicar cómo yo llegué a la literatura y cómo es que yo llegué a escribir todos estos libros de atrás. Realmente yo estudié en una escuela que se llama SOGEM, que también en Monterrey dan talleres, y esa se inició hace como unos 20 años, es una escuela de escritores. Entonces los escritores se reunieron y dijeron, bueno, vamos a hacer una escuela de escritores para escritores. Yo estaba muy chavo, yo estudié ahí entre los 18 años, desde los 18 a los 20, pero yo quería hacer guiones de cine, era mi máximo. Solamente que hubo un error de cálculo, en lugar de nacer en Hollywood, nací en San Luis Potosí. Entonces, bueno, fue como muy complicado querer hacer cine en México. Y bueno, toda mi infancia era una crisis tras otra, dije, pero bueno, yo quiero hacer cine. Y en ese tiempo existían solamente 2 escuelas de cine en México. Uno se llama el CUEC de la UNAM, que es en la Ciudad de México, que es donde yo estudié. En ese tiempo solamente se aceptaban 15 personas, como 500 que hacemos el examen ahorita, porque hacen 2,000 personas el examen y solo se siguen aceptando 15. Entonces yo hice el examen, era así como, hagan de cuenta, como de concurso, como la Voz México, una cosa así. Entonces era una fase y luego otra, y al final me aceptaron en esa escuela, y entonces bueno, yo sentí que me habían aceptado en Hollywood. Yo dije, pues ya la hice, voy a hacer super películas. Y son 4 años y el último año se llama película de tesis. Uno se reúne y hace una película. Entonces, yo imagino una película que, bueno, era como, háganme cuenta, como el Código Da Vinci, ¿no? Pero claro, yo no tenía un peso partido por la mitad, pero yo quería hacer una super película. Y, bueno, y esa película era así como un poco de ciencia ficción. Entonces yo quería narrar
como un gran secreto, era un cuento que yo había escrito que se me ocurrió siendo niño, de hecho. Se hagan de cuenta que cuando estaba en cuarto año de primaria, el maestro nos explicó sobre los dos movimientos de la Tierra, las órbitas, que era la traslación y la rotación. Ustedes saben que la Tierra pues da vueltas sobre su eje y luego describe una órbita sobre el Sol. Yo le pregunté al maestro, ¿para qué? Bueno, ¿cómo que para qué? Bueno, así funciona el cosmos. Y dije, sí, pero ¿para qué funciona el cosmos así? Bueno, me regañó el maestro, me dijo, mira niño, cállate, y aprende, ¿no? Entonces, bueno, acompañé a mi madre a los pollos del mercado y estaba viendo yo los pollos rostizados y dije, claro, tienen movimientos cósmicos los pollos, porque tienen dos movimientos, de traslación y de rotación. Entonces, claro, el pollito, si ustedes se dan cuenta, pues va girando sobre su eje y va girando en una elipsis en la fuente de calor. Dije, claro, los planetas se están cocinando. Eso fue, ustedes saben, en cuarto año. Pero yo empecé a crear todo ese, digamos, toda esa parte de toda una teoría, que luego descubrí que no era el único, que además los egipcios ya habían dicho que la Tierra era un huevo cósmico. Entonces, pues yo hice una historia, hice un guión, que unos científicos descubren que la Tierra realmente es un huevo, y entonces que los seres humanos que hemos hecho nuestra civilización realmente somos como la mugre pegada a un cascarón, y entonces adentro hay una criatura milenaria que van a hacer. Entonces hice una investigación y descubrí que todos los planetas, ninguno tiene movimientos tectónicos, o sea, no hay terremotos en ningún otro planeta. Hay muchos fenómenos naturales, pero no terremotos. Y claro, porque no son huevos vacíos, ¿no? Sin la criatura, etc. Entonces hice yo una superproducción que implicaba así como viajes por Europa, por Oceanía, una ciudad sumergida bajo del mar, imagínense, ¿no? Yo con 17 años y con 50 pesos en el banco. Entonces yo hice, bueno, mi guión y yo lo llevé al maestro de tesis. O sea, él empezó a revisar hacia el guión, ¿no? Pues sacó una pluma roja y empezó a tachar así la página. Y dije, eso no pinta bueno, ¿no? ¿Por qué tachas mi página? Y empezó a tachar la siguiente y la siguiente. Entonces me dijo, ¿y con qué dinero vas a hacer esto? ¿Te vas a ir a Roma? Entonces yo dije, no, pero voy a hacer una maquetita y así se va a ver San Pedro atrás. Yo imaginaba que iba al Office Depot y hacer una maqueta, ¿no? Y me dijo, ¿sabes cuánto cuestan esas maquetas? ¿Tienes idea? O sea, había un monstruo submarino. Y yo dije, ¿cómo vas a hacer al monstruo? Igual, ¿no? Todo Office Depot, todo lo iba a hacer Office Depot, ¿no? Entonces me dijo, ¿tienes idea de lo que cuesta todos los efectos especiales? ¿Por qué crees que en México no se hace películas de fantasía, no se hace películas de ciencia ficción? Porque terminan como cachirul, o sea, son de cartón. No puede, es costosísimo. Entonces, bueno, yo intentaba, el chiste es que, bueno, no aprobó mi guión, así lo tiró básicamente, yo reescribí otro guión, y bueno, salí de la escuela. Entonces, bueno, claro, todas mis ideas que yo tenía para hacer cine eran muy costosas, muy costosas, porque a mí me gusta mucho la ciencia ficción, me gusta mucho el terror, me gustan mucho las aventuras. Esta era una historia que toma de alguna manera como homenaje a Julio Verne. Entonces eran unas aventuras. Yo dije, bueno, o tengo que hacer así como dos actores, una silla y un gato que pasa al fin, o tengo que aprender a buscar la manera de sacar mis historias de mi cabeza. Entonces, bueno, salí de la carrera, pues tenía 19 años más o menos cuando salgo, y bueno, yo así con mi título de cineasta, ¿no? Y encontré, el único trabajo que encontré fue del asistente de dirección de una telenovela en TV Azteca. ¿Qué hace el asistente del asistente del asistente? Sirve el café. Entonces era lo que yo hacía, servir el café. Entonces yo, en mi mente, pues yo servía el café, me peleaba con las actrices, las tenía que convencer, oye, y luego se peleaban entre ellas y me mandaban ahí. Claro que no me peleaban, a mí no me pelaban. Y es que ellas le están haciendo mejor peinado que a mí. Entonces yo, oye, mira, no es cierto, porque tú eres bien bonita, no sé. Y yo así, ay, esta mujer, ¿quién la aguanta? Para buena o mala suerte, era mi primer trabajo. Para mala suerte de mí, que era mi primer trabajo, pues resulta que la novela era tan chafa que la cortaron. Y, o sea, nos dijeron, ¿saben qué? O sea, la telenovela nada más la ven seguramente sus mamás, porque no está funcionando, y la cortaron. Iba a durar como 1000 capítulos, bueno, 500 y duró 40. Y entonces la cortaron, nos mandaron a nuestras casas, y entonces la buena suerte fue que vi una convocatoria de novela.
que era una editorial de España que acababa de llegar a México, que se llama SM, que en España llevaba muchísimo tiempo, y aquí estaba buscando pues autores nacionales. Yo dije, esa historia del huevo cósmico y todo eso, dije, pues voy a grabarlo y voy a convertirlo en novela. Pues, ¿quién quita? Y pues hace algo, ¿no? Entonces, bueno, yo me puse agarré esa historia y nunca había hecho una novela, ¿no? Había leído muchas, pero no había hecho una. Y entonces, bueno, yo decía, pues bueno, me voy a lanzar. Voy a hacer la novela que a mí me hubiera gustado leer cuando tenía 14 años, 12 años, algo así. Entonces me puse a escribir el libro, la convocatoria cerraba como en un mes. Entonces, bueno, me puse a hacerla, bueno, eran tiempos pre-internet, o sea, no había internet, por ese lado no me quitó el tiempo de Facebook, porque no existía Facebook, ¿no? Entonces tenía mucha ganancia, pero no tenía modo de hacer investigación, porque yo quería que la novela sonara como científica. Yo inventé una cosa que se llamaba las teorías anticientíficas, en el cual yo explicaba que las montañas habían sido seres, que tenían los huesos que encontraban adentro eran de las propias montañas, porque en algún tiempo las montañas pues se juntaban, hacían las cordilleras, se casaban o se relacionaban entre sí, tenían hijos que eran las colinas, y luego unas se suicidaban. Entonces era una cosa así, una locura. Y yo iba inventando teorías anticientíficas. Entonces, bueno, yo agarraba los libros viejos que yo tenía como de ciencia, y de ahí yo era mi internet, digamos, la enciclopedia salvaje, ese era mi internet. Y ahí construí yo el libro, lo mandé a concurso rapidísimo. Y bueno, pues ya estaba yo pensando en mi siguiente chamba, a ver qué otra telenovela me aceptaba. Claro, como venía de una que había, eso es lo malo de la televisión, si vienes de un proyecto que no funcionó, quedas así como marcado, así como trae la mala suerte, trae el bajo rating. Entonces yo andaba buscando trabajo y que me hablan por teléfono de esta editorial. Tenía yo 24 años. Me dicen, Jaime Alfonso Sandoval. Y así como, sí, ¿verdad? ¿Qué te debo? Entonces, bueno, que acabas de ganar el premio, el primer lugar del Gran Angular con tu novela. ¿Es usted científico? A mí me hablan de usted. Y yo, pues algo le hago. Claro que no, pues, sonaba como muy científico. Y me dijo, nos encantó tu libro, nos gustó muchísimo, y solamente tenemos ahí un problema con el final, que se nos hace un poquito como rápido. Claro, el problema es que se cerraba la convocatoria y no alcancé a escribir los últimos 3 capítulos, entonces por eso yo así como, así tan todo explota. Y dije, no se preocupen, ya para la definitiva yo voy a desarrollar toda la parte que me falta, no se preocupen, sí, era por la premura, porque si no entraba. Entonces, bueno, ese libro terminó convertido en una novela que se llama El Club de la Salamandra, que fue mi primer libro. Y digamos que ahí se abrió la puerta. Yo me di cuenta que, si bien era complicado producir esas películas, que no iba a convencer a nadie que me diera $100 millones para hacer una película, pues por lo menos yo podía hacer los libros, y cada lector que lee un libro, pues la imaginación yo siempre platico esto en las escuelas que les digo a los chavos, pues es que los que son muy lectores, cuando leen un libro y luego van a ver la película, ¿qué les gusta más? Y todo el mundo dice el libro. Dije, ¿cómo algo de papel y tinta, que les costó 200, 300 pesos, es mucho mejor que lo que costó 100 o 200 millones de dólares? Porque lo que pudieron imaginar ustedes es superior a todos los efectos especiales. Entonces dije, bueno, cada quien se hará su propia película, y entonces yo tendré un canal para contar historias. Y entonces, a partir de ahí, yo empecé a hacer literatura. Ya tengo alrededor de 15 libros, literatura para chavos, para niños, los guiones, eso sí, son para adultos, para todo tipo de público. Y a veces me preguntan, ¿por qué, Jaime? O sea, ¿cuándo te vas a lanzar a escribir una novela para adultos o algo así? Como si yo dijera, no me atrevo, no quiero, no, así que yo me quedo aquí en el kinder, ¿no? Y entonces, bueno, yo les respondo siempre, porque lo que hacen falta en México son lectores. O sea, estamos hagan de cuenta que hace 3 años en la UNESCO hubo un estudio de hábitos de lectura, y de 108 países, México ocupa el 107. O sea, le ganamos a uno, a Haití. O sea, solo le ganamos a Haití. O sea, somos de los países con peor índice de lectura a nivel mundial. Entonces dices, bueno, si vas a generar vas a generar nuevas generaciones de lectores, qué mejor que sea en la infancia y en la juventud.
que son momentos ideales cuando uno agarra la pasión por la lectura. Entonces digo, bueno, pues claro, lo voy a hacer. Cuando trabajé mucho tiempo en 11 niños también, y nos daban unos datos como escalofriantes. En México, los niños ven alrededor de 5 horas de televisión al día. 5 horas. Esto hace 1,800 horas al año de televisión. Entonces, imagínense si ellos dedicaran la mitad de lo que dedican a la televisión en leer, serían 900 horas de lectura, o sea, seríamos mejor que Noruega, no sé. O sea, realmente son datos como muy alarmantes. Y yo dije, bueno, claro, es que hace falta mucha lectura, sobre todo hace mucha falta lectura en jóvenes y niños. Entonces, bueno, yo empecé a escribir literatura para niños y para jóvenes, y contrario a lo que se piensa, hacer literatura para chavos y para niños es bien complicado. O sea, no es fácil, porque los jóvenes normalmente son muy sinceros. Un adulto todavía, si te dice, ay no, claro, quiere quedar bien contigo, y este libro ganó un premio, y entonces, pero a un niño no le importa si ganaste el premio Nobel o el San Juan de las Tunas. A un niño dice, este libro está aburrido, y te lo dice. Este libro me está aburriendo, este libro no me gusta, porque ellos no tienen por qué quedar bien contigo. Y yo luego me toca ir a escuelas, entonces luego voy así como al Santo Oficio, a la Inquisición, y voy a ver cómo me tratan, porque yo sé que los niños van a ser muy sinceros, son los mejores críticos y no van a querer quedar bien contigo. Y además atrapar la atención de un niño, ya sea un niño pequeñito. Los libros más difíciles de escribir son los que son para niños más chiquitos. Yo pensé que es muy fácil, pues, la historia de un conejito, ¿no? Pues resulta que si escribes para un niño como los más pequeñitos, como preescolares, por ejemplo, sostener su atención en un lapso de una historia y que te vayan siguiendo toda la historia es complicadísimo. Y curiosamente, luego los demás libros, los niños son más accesibles a la lectura, y luego los adolescentes los vuelves a perder, porque claro, dicen que hormona mata neurona, y claro, ya tienen las hormonas que le salen por las orejas, tienen muchos distractores, muchísimos distractores. Entonces por volverse a concentrar, incluso en las editoriales, ellos saben que las editoriales que publican para niños y jóvenes, que los libros que más venden ellos son alrededor de los 7 a los 10 años. Antes y después es más complicado mantener lectura, entonces debes de darles algo muy bueno, algo muy interesante para que ellos se enganchen al texto. No sé qué dice, seguramente me va a pero bueno, lo que me he dado cuenta es que cuando consigues interesar a un joven en la lectura o a un niño, los niños cuando se enganchan a una lectura, si algunos de ustedes tienen niños pequeños y les gusta un libro, les dice, cuéntamelo otra vez. Como que de pronto el libro se vuelve una parte de ellos y de alguna manera les está diciendo algo muy importante. Y los jóvenes cuando agarran la lectura o un libro o una saga, es una pasión que uno, bueno, claro que está feliz si uno ha conseguido despertar eso. Entonces, luego las editoriales dicen, bueno, pero escribir para niños es bien sencillo, ¿no? O sea, pones 2 tortuguitas y le dices, ay, tortuguita, lávate las manos, sí, voy a ser buena, sí, ¿no? Pues eso es como lo más sencillo de la literatura, como de la más viejita, porque yo siempre pongo como el ejemplo de la alimentación. O sea, y yo les digo, bueno, si ustedes tienen un niño pequeño, o sea, como el niño pequeño pues, no sabe mucho de alimentos, no tiene cultura gastronómica, pues sale de chicharrones toda su vida, ¿no? Pues claro que no, le das lo más nutritivo, lo mejor, lo que lo nutra más. Es lo mismo con los libros. Cuando uno escribe libros para niños o para jóvenes, le das lo más nutritivo, le das algo que le está formando su mente, su corazón, su parte emocional, su imaginación. Por eso es importantísimo darles como lo mejor posible. Entonces, bueno, claro, cada uno de los libros que yo hago, pues me pongo a investigar. Afortunadamente ya luego tuve internet, no siempre me quedé en la enciclopedia salvar. Y he hecho, bueno, me gusta a mí mucho lo que se llama literatura de género, porque afortunadamente la literatura de género es bien vista en la literatura infantil y juvenil. Ustedes intenten hacer un libro de ciencia ficción para adultos en México y va a ser muy complicado que alguien se los quiera editar, muy complicado.
o una literatura fantástica para adultos es muy complicado. La literatura juvenil por lo menos es un poquito más abierta, y la literatura infantil no se diga, a la fantasía, o sea, es muchísimo más abierta. Entonces yo he escrito, bueno, de muchos géneros. Cuando uno escribe un libro, he hecho 15 libros publicados, pero escrito, yo creo que he escrito como 25, o sea, 10 de ellos nunca vieron la luz. Pero no vieron la luz porque a veces uno escribe un libro y ninguna editorial le interesa. Eso es la verdad. Entonces yo cuando escribí mi primer libro, yo dije, ahora sí todas las editoriales me van a decir, mira, te queremos publicar, pero resulta que no. A veces sucede que yo les mando y me dicen, sí, luego te contestamos, pasa un año, y dicen, ay, creo que me están diciendo que no, pasa otro año. Está misterioso, le puedes escribir un correo, o si te acuerdas que no sé qué, ya resulta que la persona que te había recibido ya trabaja ahí. ¿Quién eres tú? ¿Qué? O sea, oye, es que hace 2 años te mandé un texto y dijiste que igual te ibas a tardar, pero que ya son 2 años, ¿no? Mira. Y así sucede, digo, a veces pasa que hay novelas que son muy complicadas como de conseguir una puertita, como que encontrar un lugar o un editor que cree en ellas. A veces hay novelas que inmediatamente encuentras a alguien, ¿no? Yo tengo un libro, por ejemplo, que se llama Fantasmas, Espectros y otros trapos sucios, que ganó un premio que se llama el premio Marco de Vapor, que es de literatura infantil, pero yo lo mandé a una editorial, pasó el famoso año, nunca me respondieron, yo dije, creo que dijeron que no. Lo mandé a otro, pasó otro año y me dijeron que no. Lo mandé a una tercera editorial y estaba por pasar un año y ya dije, ya vi el concurso y lo metí al concurso y dije, pues ya son 3 años. Y cuando lo acababa así, un día antes había mandado al correo, me llama la editora y me dijo, fíjate que quiero publicar tu libro, está muy interesante, está muy divertido y todo. Dije, es que lo acabo de meter al concurso y en el concurso te dicen que no lo debes meter a una editorial. Bueno, entonces resulta, ella me explicó qué libro yo se lo di, el manuscrito, y ella los usó en el coche, estuvo un año en su coche. Ahí en la cajuela, con la bolsa, con todo, con los papeles, con los contratos, estuvo un año. Entonces todos los días iba por su hijo a la escuela y los regresaba. Entonces el niño, que yo creo que un día se aburrió, se le acabó la pila seguramente del celular o del videojuego, y entonces agarró mi libro y dijo, ay mamá, ¿qué es? Y lo empezó a leer cuando iba lo recogía de la escuela. Entonces se empezó a interesar, entonces dijo, mamá, ¿qué es esto? Dijo, el libro de Jaime Alfonso que me dio hace casi un año. Entonces, como el niño le dijo que estaba interesantísimo porque es una historia de terror, es un cuento de terror y un libro de humor, bueno, son cuentos. Entonces hago un cuento de mucho miedo y luego un cuento como de risa. Yo lo puse para que ningún papá me demandara que su hijo no durmió por mi culpa. Y yo le dije, no, me querían el libro completo, entonces se asustan mucho, entonces se querían en el siguiente cuento y ya se ríen, ya se relajan y se van a dormir. Y entonces, bueno, pues ya resulta que ese libro, que yo iba ya casi a jubilar, pues sí, hubo una salida, ganó el concurso, entonces ya lo editora me dijo, no, Jaime, ahora sí lo que ves, lo voy a leer inmediatamente, ¿no? Que bueno, más le vale. Pero bueno, hay libros y otros que nunca conseguí editarlos. Tengo muchos libros, pero yo digo que el tiempo que tú le dedicas a un libro, a una historia, no es tiempo perdido, porque aprendes algo, cada libro te ayuda a marcarte la ruta y aprender. O sea, aunque, por ejemplo, yo tengo un libro muy complicado, histórico, etcétera, de autómatas, etcétera, que tardé como 3 años en hacerlo y ya ha pasado como por 10 editoriales y nadie lo quiere publicar. Pero ese libro fue como una escuela para mí. O sea, me ayudó a sistematizar la investigación, me ayudó a muchas cosas. Yo dije, a lo mejor no es un libro bueno, pero es un escalón para otros libros. Entonces, bueno, no me doy por vencido. Siempre les digo a los que están escribiendo, no se den por vencidos. Si ese libro no funciona, hagan otro. Y si ese no, hagan otro. Uno de ellos va a funcionar y va a abrir esa puerta. Y si las puertas se pueden volver a cerrar, entonces hagan otro para abrirla otra vez. Entonces, bueno, uno nunca sabe qué libros funcionan o qué no. Yo creí que el de Club de la Salamandra, por ejemplo, que iba a tener mucho éxito, a lo mejor en otros lugares, se tradujo al holandés, cosa que se me hizo rarísimo. Y todo el mundo sí cree que me hice rico. Bueno, pues con lo que me pagaron de Holanda me compré una impresora y ya, ese fue mi gran. Pero se ve muy bonito en el currículum cuando yo digo traducido al holandés. Qué bonito, ¿no? Pero lo que me pagaron fue para una impresora, y ni siquiera color, bueno, espero que sí era color. Pero no era láser,
no era impresora, era inyección. Y fue lo único para lo que me alcanzó, y se publicó para una red escolar al holandés porque quedó finalista en una biblioteca que hay en Alemania, que ellos eligen las mejores novelas juveniles editadas en el mundo. Entonces lo eligieron. Entonces yo dije, ay, ¿qué gané? Pues nada, que vas a estar en un catálogo. Ah, bueno. Y bueno, se publicó, pero hasta ahí quedó. Y tengo otro libro que se llama República Mutante. República Mutante es un libro, pues yo lo considero muy local, muy local. Es un libro de humor muy negro. Y luego me dicen, ay, es como los Simpsons si fueran mexicanos. Y digo, no es los Simpsons, es como la familia Burrón, que es mucho más vieja que los Simpsons. Es una familia muy disfuncional, de alguna manera me inspiré en mi propia familia. Aquí está mi familia, mi madre, que es muy, quien conoce a mi madre y bueno, a mi familia saben que son muy chistosos, muy especiales. Mi hermano incluso me dijo, de todos tus libros es el que menos me gusta. Y mi hermana me dijo también. Claro, porque la ventaneé un poquito, ahí puse cuando se le subió un gato, es que ella usaba un gato de bufanda y el gato le pasó la roña y entonces le cayó el pelo y bueno, a mí se hizo muy chistoso porque me burlé mucho tiempo de eso y lo puse en el libro y no me lo perdonaba. Yo le dije, hice famosa, oye, ¿qué te pasa? Hasta se editó en Francia, oye, famosa internacionalmente. Porque todos los demás libros, pues sí, son de mi familia, me apoyan mucho, pero dicen, ese libro no nos gusta tanto. Porque es una historia de una familia, yo viví en una colonia, bueno, es una delegación de México que se llama Iztapalapa, es una delegación muy complicada, de clase media baja, en una unidad habitacional. Y de alguna manera yo retrataba lo que era una familia de ahí, que estaba buscando una vida mejor. Tienen un papá soñador que quería hacer siempre quería hacer como un negocio y siempre fracasaba, etcétera, pero bueno, no se daban por vencido. Y el papá termina trabajando como botarga en un supermercado. Yo me inspiraba mucho en las botargas, por ejemplo, cada vez que paso afuera de una farmacia del Dr. Simi. Ustedes ven al Dr. Simi bailando. Y yo digo, bueno, pero adentro de eso hay un hombre o una mujer, uno nunca sabe, que tiene familia, tiene una vida. Y entonces yo decía, bueno, pues es que estas no son botargas, son seres humanos, ¿no? Entonces yo voy a hacer la historia de una familia que está buscando desesperadamente vivir bien, como dignamente. Y obviamente ningún país los quiere, mucho menos México. Y descubren, por una cosa muy extraña, que hay un país nuevo que se está haciendo, que es como un experimento social. Está en una localidad remota, que obviamente es un secreto, y ellos consiguen la manera de colarse e irse a fundar como misioneros o como pioneros más bien ese país. Entonces ahí tienen que volver a construir la sociedad, pero obviamente lo que hacen es reproducir todos los vicios sociales. Al final ellos descubren y dicen, bueno, todos los territorios ya están hechos, ya están inventados, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos pisando? Y resulta que era una isla de basura. Una isla que estaba formada por basura y desechos. Yo cuando le hice esta novela hace como 12 años, bueno, yo me la inventé y luego resulta ser que esas islas sí existen. Que hay unas islas de quién sabe cuántas hectáreas flotando, hay 2 islas impresionantes flotando en el mar, que son de desechos que los países sueltan. Como ya están en aguas internacionales, pues nadie las quiere, ¿no? Y bueno, ahí puse toda una civilización, desde el nacimiento de la civilización hasta la caída de la civilización en esa isla de basura. Entonces es una novela que mucha gente ama u odia, porque es un humor como muy duro. Unos me dicen, es un libro como muy ácido, muy duro, y otros me dicen, es un mejor libro. Y bueno, pues yo dije, ese nadie lo va a pelar. Pues resulta que me llaman en el 2010 más o menos, de Francia, que lo querían publicar en francés. Yo dije así como que, hola, bueno, sí, claro, si lo quieren, pero entenderán todo el conflicto, porque además se hizo un concentrado de todas las naciones latinoamericanas. Dije, pues bueno, está muy bien, se tradujo al holandés, además me invitaron a Francia a presentarlo, y dije, bueno, claro, si gastos pagados, ¿cómo me dice que no? Y esa palabra Francia estaba muy bien. Entonces,
me invitan a Francia y yo dije, bueno, yo tenía mucho interés por ver la recepción de algo tan local, eran muchos problemas de Latinoamérica, de la pobreza, de la comunicación, de la corrupción, de muchos vicios que tenía la sociedad latinoamericana. Yo dije, bueno, habrán entendido, eran muchas referencias como culturales. Bueno, me llevan obviamente al sur de París, hay un lugar de expos grandísimo y me ponen así como puros niñitos chiquititos, así que ven y dije, eso me dieron mi libro en México, se ve como de 15 años en adelante. Eran unos niñitos así como de 8 años. Yo dije, ¿serán robots o qué serán estos niñitos? Y empiezan a hacerme como preguntas, tenía una traductora, así como, bueno, filosóficamente hablando, tu libro no sé si yo le dije así. Y le dije, no sé, contéstate tú, niño, yo no sé. Claro, porque me hacen unas preguntas como, así, no, pero esto estamos hablando como de Rousseau, y entonces me hacían unas como preguntas muy elevadas. Yo dije, bueno, el nivel de Francia está increíble, ¿no? Ya luego supe que había trampa porque era un grupo especial de una escuela de niños superdotados, que no es de niño. Bueno. Y ya luego me tocó los típicos adolescentes que uno con el lápiz aquí así dormido, o sea, ya era normal, ¿no? Ya estaba acostumbrado a ver. Dije, eso sí los conozco. Pero es interesante, claro, ellos no entendieron el humor local, pero entendieron el conflicto general. Porque finalmente el libro trata sobre migración. Y Francia y todos los países de Europa tienen graves conflictos sobre migrantes. Ellos sobre inmigrantes, inmigración ilegal. Muchos de los niños pues, vienen del norte de África, de Marruecos, de Túnez. O sea, todos ellos, sus familias tuvieron que emigrar. Entonces ellos lo vieron por el lado social. Y luego me volvieron a invitar 2 veces más. El año pasado, justo en estas fechas, estaba por allá en escuelas. Entonces, es un libro que de alguna manera a mí me sorprendió por todos estos parecidos que yo nunca sé qué destino va a tener cada uno de los libros.